Caminando en la Fe, un espacio donde meditamos en la palabra de Dios en forma muy sencilla, con la sana doctrina y todo el consejo de Dios para crecer juntos en la fe y conocer este precioso legado que Dios nos ha dejado en su palabra. En esta mañana vamos a compartir el comienzo de este primer libro de la Biblia, llamado el Génesis, o el gen, o el comienzo de todas las cosas, donde Dios se revela al hombre y nos enseña que Él es el creador del universo, del planeta Tierra y también de nuestra raza humana. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para que el hombre forme parte de la familia de Dios. Este primer libro de la Biblia fue escrito por Moisés, aquel caudillo que sacó a Israel a través de la mano poderosa de Dios de la esclavitud de Egipto. Este libro de Génesis es sobrenatural, porque aquí Moisés va a escribir 2500 años antes de él nacer, la historia desde la creación hasta que muere José allí en Egipto. ¿Y cómo es posible esto? Porque el Espíritu Santo de Dios le fue mostrando y le fue enseñando lo que había sucedido, para que nosotros tuviéramos un registro genuino, verdadero, porque habían muchas historias que se tejían que no eran verídicas, donde enseñaban que los dioses habían descendido a la tierra para aparearse con el hombre y que el hombre era una mezcla de ángel con ser humano. Dios permite que este libro se escriba para aclarar la verdad, para mostrar que Él es el autor del universo, del planeta Tierra, de la raza humana. Dios en el pasado hablaba a través de sueños, a través de visiones, pero hoy nos habla a través de su Hijo, dice Hebreos, porque Cristo es la palabra viva. Vamos a meditar aquí en forma muy sencilla y vamos a presentar algunas opciones que nos plantea la misma Biblia. Nunca nos vamos a salir de lo que diga la Biblia. Dice aquí en este primer capítulo de Génesis, en el comienzo Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia habla del comienzo. Dios es eterno, Dios ha vivido y vive millones y billones y trillones de años atrás y al futuro. Dios es autoexistente, Él siempre vive, para Él siempre es presente. Incluso la ciencia dice que cuando uno sale con una nave al espacio exterior, el tiempo allí transcurre en forma diferente. Y entonces tenemos que entender que Dios siempre existió y que no sabemos cuándo fue ese principio que habla la Biblia. Antes de que Dios creara los cielos, era el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Como dice allí el primer capítulo de San Juan, en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Dios, llegado un momento, decide crear el universo y lo primero que Dios crea son sus ejércitos celestiales, huestes de ángeles o inteligencias que están al servicio de Dios, que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, pero ellos existen. Hay un mundo espiritual que usted ni yo podemos ver con nuestros ojos carnales, pero existen y son tan reales o más reales que el mismo mundo que estamos viendo formado por la materia. Dios en el comienzo forma o crea sus criaturas angelicales y estas criaturas tienen diferentes escalafones, como un ejército. Allí estas criaturas están al servicio de Dios, aman y sirven a Dios por su propia voluntad, porque ellos tienen también libre albedrío. En este ejército de Dios está formado por serafines, que son seres que tienen 6 alas, que están llenos de ojos y que siempre están en la misma presencia de Dios, adorando a Dios. También están los querubines, que son arcángeles, ángeles con autoridad y gran poder, que están cubriendo y cuidando la santidad, el trono de Dios, y están cuidando ciertas partes del universo. También están los arcángeles que se dedican a hacer guerra, a enfrentar la fuerza de las tinieblas. Allí conocemos al arcángel Miguel
y debe haber otros arcángeles, pero la Biblia menciona a Miguel, que es el guardián de Israel. Y luego están los ángeles vedores, están los ángeles que se encargan de cuidar la naturaleza, hay ángeles que están al servicio de Dios, hay ángeles que están para cuidar a los que van a ser salvos. Por eso allí vemos una gran cantidad de gama de criaturas creadas por Dios, unos llamados ángeles, otros son llamados hijos de Dios, pero todos tienen diferentes funciones, pero sirven con un mismo propósito. Cuando Dios crea estos seres especiales, Él ha creado un ser muy especial que estaba sobre todas las criaturas de Dios, sobre todos los ángeles. Tal vez Él era el jefe del ejército de Dios, y este ángel portador de luz, que se llamaba Luzbel, dicen los entendidos que fue puesto para cuidar la tierra. Este ángel era un ángel hermoso, lleno de sabiduría, vestido con perlas preciosas. Se le habían creado instrumentos para que él compusiera música para Dios. Estaba encargado, dicen los entendidos, de la alabanza del cielo. Él era un querubín que cuidaba esta parte del universo, era admirado por otros ángeles, y por esta razón este querubín se fue llenando de vanidad, de orgullo, quiso independizarse de Dios, y entonces él se rebeló contra Dios, y él tenía ángeles a su cargo en este planeta, y él dice: levantaré mi trono donde están las estrellas de Dios. Está hablando sobre los ángeles de Dios, y allí estableceré mi trono y seré igual al Altísimo. Satanás quiso gobernar y ser igual a Dios, pero él es una criatura creada por Dios, y la segunda persona de la deidad o Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo, el Verbo de Dios, lo echó del cielo, lo arrojó a la tierra. Él estaba aquí en el Edén antes de que Adán y Eva fueran creados. Satanás estaba aquí como Luzbel, cuidando este planeta, dicen los entendidos, pero debido a la rebelión, él provocó que este planeta quedara en tinieblas, bajo el caos, y que los ángeles que le acompañaban también se sumaron a su rebelión. No podemos ir más allá de lo que dice la Biblia. Dice Deuteronomio 29:29, las cosas reveladas son para nosotros, pero hay secretos que el Señor ha guardado para sí, y tenemos que respetar esos silencios de Dios. Cuando Dios dice: en el principio creó los cielos y la tierra, está hablando también de la parte de la materia, donde está hablando de las galaxias, de la Vía Láctea, de las constelaciones, galaxias, planetas, estrellas, y también del mismo planeta Tierra. Algunos afirman que la Tierra tiene 6.000 años, otros creyentes creen que la Tierra tiene miles de años, y la ciencia asegura que la Tierra tiene billones de años, y que la Tierra fue sufriendo diferentes etapas. Incluso hubo una etapa, un periodo de hielo, la era glacial, y solo Dios sabe realmente cómo fue la cosa. Pero tenemos que comprender que la Tierra debe tener millones de años o miles de años, y no puede haber sido creada hace 6.000 años, porque cuando Dios colocó a Adán y Eva en el huerto, ya Satanás había caído, era una criatura caída, y si comenzamos a mirar hacia atrás, tenemos que ver que hubo un tiempo en la eternidad donde Satanás era un ángel de luz recto, que servía a Dios, que amaba a Dios y hacía las cosas bien hasta que se halló en el pecado, como dice Isaías 14, donde la tierra fue habitada por Luzbel, por los ángeles y ciertas criaturas que Dios había puesto en este planeta. Por eso tenemos que comprender la eternidad de Dios no tiene límites, no podemos ponerle fecha a la creación de los cielos y de la tierra. Tenemos que pensar que Dios siempre existió y que Él siempre estuvo ocupado en su creación. Vemos en el capítulo 1, versículo 2, que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Quiere decir que la tierra en cierto momento estuvo ordenada
y ocupada, lo único que produce caos es el pecado. Aquí dice que la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían el abismo, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Todo aquí era un mar profundo de oscuridad, y la ciencia dice que hubo un tiempo donde la tierra se congeló. Posiblemente sea este momento donde la tierra estaba cubierta en hielo por la ausencia del calor del sol. Dios tuvo que enviar un diluvio, dicen los entendidos, para sofocar la rebelión de Satanás. La tierra seguramente se congeló durante un periodo de tiempo y luego Dios comienza a hablar y Dios comienza a cambiar todas las cosas. Vemos en el versículo 3 de este capítulo 1 que Dios comienza a hablar, el Hijo comienza a obrar y el Espíritu Santo comienza a cuidar la creación de Dios. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana y un día. Dios está haciendo que su luz brille sobre la oscuridad de este universo en tinieblas por causa del pecado. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y Dios a través de la luz iba a reordenar este planeta. Dios no iba a crear, sino a transformar este planeta de nuevo. Dios aquí va a crear solamente dos especies de vidas que ahora vamos a ver. Dios comienza a brillar con su luz, separa la luz de las tinieblas, enseñándonos que va a haber un tiempo de prueba, que va a haber una guerra entre la luz y las tinieblas, pero que Él no tiene nada que ver con las tinieblas. Luego dice Dios, haya expansión en medio de las aguas, y sepárense las aguas de las aguas, y Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana, y el día segundo. La tierra estaba cubierta de agua y el espacio exterior también. Dios comienza a condensar o a evaporar el agua y forma un manto protector alrededor de la tierra, donde allí cubría la tierra de los rayos cósmicos que caen del espacio exterior. Hay polvo o materia cósmica, dice la ciencia, que viene del espacio exterior, que van penetrando en la tierra y van afectando la vida animal, y también incluyéndonos a nosotros. Dios había creado allí un invernadero perfecto con el agua evaporada. Dicen los entendidos, cuando Adán plantaba, las cosas crecían rápidamente y con un gran tamaño. Algunos piensan, no lo dice la Biblia, es una teoría personal, de que el hombre en aquel tiempo antes de caer tenía otra estatura. Vemos que en algunos lugares hay árboles que son descomunales y que no se puede explicar por qué son tan grandes. Es que el mundo de aquel entonces era diferente, pero por causa del pecado fue cambiando. Cuando Dios tuvo que enviar el diluvio, toda esa agua que cubría sobre la tierra, que era un manto protector, se vino hacia abajo, llenó el planeta Tierra, y cuando Dios hizo evaporar las aguas no subieron al cielo, sino quedaron parte cubriendo el planeta y otra parte de los mares fueron al interior de la tierra. Vemos entonces que Dios está creando el cielo atmosférico al separar las aguas, y la Biblia enseña que hay tres cielos. El primer cielo es nuestro cielo atmosférico, donde allí están las nubes, donde vuelan los pájaros, donde andan los aviones. El segundo cielo es el espacio exterior, donde están las constelaciones, está el sol, los planetas, las estrellas del cielo. Vemos que también hay un tercer cielo, que es el cielo de Dios, donde habita Dios. Es una dimensión espiritual que desconocemos, pero que allí está el trono de Dios, allí está el paraíso, allí está el templo de Dios, allí está Dios sentado en su trono, está nuestro Señor Jesucristo, están los salvos que fueron lavados con la sangre de Cristo,
están los ángeles de Dios y también allí está guardándonos la nueva Jerusalén. Luego continúa Dios diciendo, júntense en las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas mares, y vio Dios que era bueno. Aquí Dios está juntando las aguas de los mares en un solo lugar, y aquí está haciendo que los continentes surjan del agua, y los entendidos dicen que había solamente un continente de gran tamaño que ocupaba las 3/4 partes de la tierra, y que solamente 1/4 parte de la tierra estaba cubierta por mares. Pero después del diluvio esto se revirtió y Dios permitió que esto fuera así para enseñarnos que hubo un diluvio por causa del pecado del hombre. Vemos en el versículo 11 que dice Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así, y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, y según su naturaleza árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno, y esto fue en el día tercero. Dios está llamando a la vida el reino vegetal. Este reino vegetal ya existía, pero seguramente cuando la tierra quedó cubierta en aguas y se congeló, este reino vegetal murió, pero Dios lo está llamando de nuevo a la vida. Vemos que en cierto momento también dice Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios, aquí Dios no está creando el sol y la luna, sino que los está reubicando, las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y la puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Tal vez Dios estaba disipando la materia negra que cubría la tierra y no permitía que los rayos del sol y la luna alumbraran sobre la tierra. Estos astros fueron puestos por Dios para alumbrar y para marcar las estaciones, los días y los años, y Dios lo recalca bien claramente, porque Él sabía que el hombre se iba a ver inclinado a adorar el sol, la luna y las estrellas. Incluso hoy hay religiones que enseñan que las estrellas tienen poder sobre la vida del hombre, y no es así. Son astros que están en los cielos para cumplir una función de parte de Dios. Continuando con el capítulo 1, versículo 20, dice, dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron, según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra, y fue la tarde y la mañana, el día quinto. En el quinto día, Dios va a crear la especie de seres que viven en el mar y las aves sobre el cielo, porque cuando la tierra quedó envuelta en agua, todas estas especies habían desaparecido, y algunos entendidos dicen que antes de la rebelión de Lucifer, este planeta solamente era un planeta cubierto con grandes jardines y ríos que irrigaban toda la tierra. En este planeta había árboles frutales y árboles que daban sombra, pero no existían los mares. Los mares son producto del juicio de Dios, y bien sabemos que cuando Dios enseña que Él va a crear cielos nuevos
y tierra nueva nos enseña que no van a existir los mares, sino que va a haber un planeta cubierto de vegetación, de animales que son todos domésticos, y allí el Señor va a colocar a las naciones salvas. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal de la tierra que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Vemos que Dios tiene sumo cuidado de que cada animal se reproduzca según su código genético. Entonces, vemos aquí que en el día sexto Dios va a llamar a la vida el reino animal que ya existía en otro tiempo, porque dice que Dios hizo, no creó, estos seres que están sobre la tierra. Vemos en el versículo 26 el momento culminante de la obra de Dios. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y soyugadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y Dios luego le da la dieta al hombre, y también le da la dieta a los animales. El hombre se iba a alimentar con fruta y también con verduras, y los animales se van a alimentar con hierba verde. Luego, por el pecado, algunos animales se van a volver carnívoros, pero después Dios va a volver todo al primer punto original. Aquí vemos que Dios crea al hombre en el sexto día, a su imagen y semejanza. El hombre está formado por tres entidades dentro del mismo hombre: espíritu, alma y cuerpo. Y el hombre está capacitado para razonar, para expresarse, para crear, para amar y para escoger. Y entonces el hombre es similar a Dios en estas capacidades que Dios nos ha creado para que nosotros seamos seres inteligentes, autoconscientes, y que podamos escoger caminar con Dios cada día según nuestra voluntad. Dios nunca le va a obligar a usted que usted crea en Él y haga su voluntad. Pero si usted escoge caminar con Dios, le espera la vida eterna, le espera una vida de bendición, de gozo y de paz, a pesar que hay problemas y dificultades, a pesar de que hay dificultades, pruebas y sinsabores en esta vida por causa del pecado, pero el cristiano vive estas pruebas y dificultades con gozo y con alegría, porque cuenta con la presencia de Dios a su lado. Dios nos ha creado para Él reflejar su gloria en nosotros. Dios es espíritu. Él no tiene un cuerpo físico como nosotros creemos, sino que Él es la misma vida que desea habitar en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Él desea tener comunión con nosotros, que nosotros cada día hablemos con Él, que cada día pensemos en Él y conozcamos su voluntad a través de su palabra. Vemos que Dios en 6 días comienza a transformar este planeta Tierra, a reordenar todas las cosas en su lugar, y en el capítulo 2 el Señor nos va a mostrar ahora más detalles de la creación de los primeros hombres que pisaron sobre la tierra. Caminando en la fe, un espacio donde meditamos en la palabra de Dios en forma muy sencilla, con la sana doctrina y todo el consejo de Dios, para crecer juntos en la fe y conocer este precioso legado
que Dios nos ha dejado en su palabra.